Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar los últimos acontecimientos de la guerra de Ucrania, concretamente la repercusión de la operación Telaraña, el último intercambio de prisioneros y la posición de China ante el conflicto. Para analizar estos temas nos acompaña César Sabas, geopolitólogo y analista político. César, gracias por acompañarnos. Siempre un gusto, Óscar. No, igualmente. Bueno, empecemos con la operación Telaraña. Hace unos 10 días los ucranianos consiguieron burlar los sistemas de defensa y de seguridad de Rusia y atacar 5 bases aéreas, consiguiendo destruir una considerable parte de los bombarderos rusos. ¿Cómo evalúas este ataque? ¿Consideras que posiciona a Ucrania en una mejor situación a la hora de dialogar y de negociar? Bueno, hay dos formas de verlo. Yo creo que no posiciona a Ucrania en una mejor posición por lo siguiente. Las grandes potencias, y en estos momentos hay 3 grandes potencias, Estados Unidos, China y Rusia, no toleran bajo ningún aspecto la existencia de un poder hostil cercano a su esfera de influencia. Y en este caso Ucrania se está convirtiendo en un poder hostil a Rusia y está demostrando tener capacidades para atacarla, para agredirla y degradar sus capacidades militares. Eso es independiente a hacer un análisis moral sobre quién es el verdadero agresor o no de la guerra. Pero el hecho es que Rusia como gran potencia no va a permitir la existencia de un Estado que tenga esas capacidades en una zona tan cercana. Así que más bien este tipo de ataques alimentan la voluntad rusa para desmantelar por completo el Estado ucraniano. Y de hecho, en estos momentos se debate en Rusia 2 posiciones. Ya no existe la posición moderada, sino la posición de, que es la que está manejando Putin, desmantelar el Estado ucraniano. Y la otra, aún más radical, desmantelar la nación ucraniana como tal. Es decir, destruir por completo la nacionalidad, la cultura, incluso la historia de Ucrania. Esto tomaría mucho tiempo, por supuesto, pero bueno, ahí está el conflicto árabe-israelí. ¿Cuántos años tienen los palestinos luchando? Como unos 70 años. Y básicamente que como nación se están destruyendo. Así que hay un factor dentro de Rusia que está dispuesto a llevar esta lucha, no importa cuánto tiempo tome, pero que termine con la disolución por completo del Estado ucraniano. La tesis que se manejó en un principio era que haciendo este tipo de ataques, pues presionaría a los rusos. Pero no es un ataque que haya, digamos, paralizado el poder militar ruso. Estamos hablando muchos de ellos aviones bastante antiguos. La disuasión nuclear rusa con respecto a Estados Unidos se mantiene. Y estamos hablando básicamente de que es un golpe fuerte porque a pesar de que son aviones antiguos, son costosos, muy costosos y toma tiempo repararlos o construir otro tipo de aviones que sean alternativos, pero los rusos tienen todavía muchos medios para llevar la guerra adelante. El otro detalle que hay que tener en cuenta, y esto es muy serio, y por qué hubo tanta, digamos, prudencia por parte de Estados Unidos en celebrar este tipo de ataques, decir algo. Los bombarderos estratégicos forman parte de lo que se llama la tríada nuclear. Digamos, las grandes potencias distribuyen su poder nuclear en mar, aire y tierra para que en dado caso de un ataque, pues sea más difícil el enemigo interceptarlo y confunde. En toda doctrina militar, atacar a la tríada nuclear abre las vías a que se reciba un ataque nuclear por parte de esta potencia. No creemos que Rusia va a lanzar un misil nuclear sobre Ucrania ni nada por el estilo, pero obliga a los rusos a escalar el conflicto y dar una respuesta contundente para que nadie quiera volver a implementar este tipo de ataques. Y la respuesta todavía la estamos esperando. Pero bueno, ellos han respondido hace unos días, entre el domingo y el lunes, con el ataque más masivo, con drones, bomba
y misiles sobre Kiev y otras ciudades ucranianas. Esta respuesta, que es, digamos, el bombardeo más grande desde el inicio de la guerra, podría considerarse como un mensaje en el sentido de decir que todavía están plenos en su capacidad de guerra contra Ucrania, o también como una represalia. Definitivamente no. Estos ataques que hemos visto forman parte de la campaña militar clásica que viene librando Rusia. Simplemente los ataques con drones y misiles se están volviendo más masivos porque la producción bélica industrial rusa ha aumentado, tienen mayor capacidad de producir drones suicidas y misiles cada vez más, y las defensas aéreas ucranianas se han degradado. Es decir, Rusia cada vez puede lanzar más ataques y los ucranianos pueden interceptar cada vez menos. Pero cuando se hace una respuesta militar, digamos, cuando los rusos dicen, o cualquier país, oh, bueno, tengo que responder, tengo que hacer algo, eso no es una decisión que se toma a lo loco de un día para otro. De hecho, los mismos ucranianos tomaron año y medio en planificar este tipo de operaciones. No creo que la respuesta rusa tome año y medio, ni muchísimo menos, pero, digamos, identificar los objetivos, eh, almacenar el material, buscar los pilotos que van a lanzar esos misiles en específico, diseñar la campaña es algo que toma por lo menos unas 2, 3 semanas como mínimo. Así que la respuesta rusa por eso todavía no ha llegado. No sé cuál será la contundencia, pero digamos, se especula que incluso podrían pasar a atacar sedes gubernamentales, como por ejemplo el Palacio de Gobierno, puede ser la Asamblea Legislativa de Ucrania o algo por el estilo, pero la respuesta rusa nunca iba a llegar de un día para otro. Lo que estamos viendo hasta ahora es lo que ya estaba planificado antes de los ataques. Perfecto. César, vamos ahora a una pausa y regresamos con el segundo bloque para analizar este último intercambio de prisioneros. Seguimos en Informe Extra analizando los últimos sucesos de la guerra de Ucrania, acompañados por César Saba, geopolitólogo y analista político. En el bloque anterior estuvimos analizando el impacto de la operación Telaraña y la reacción posible que podría tener Rusia. Como señalabas en otros programas, César, esto recuerda pues al ejemplo que dabas de la guerra entre Roma y Cartago, que acabó pues con la desaparición de Cartago, ¿no? Es bastante interesante ese ejemplo. Ahora, al margen de los enfrentamientos, se ha logrado, tras unas negociaciones en Turquía, un importante intercambio de prisioneros de menos de 25 años, gravemente heridos y también enfermos. ¿Qué tan relevante es este intercambio de prisioneros en el contexto que estamos analizando? Bueno, yo no lo veo tampoco tan relevante. Es el único avance que se ha logrado hasta ahora, pero ambas delegaciones tienen exigencias maximalistas y de hecho ambas, porque también los ucranianos exigen la capitulación del otro. Y la misma delegación rusa ha reconocido que ellos lo que transmiten es un ultimátum de capitulación. Este tipo de negociaciones se da y hay que entender un poco la mentalidad rusa, y aquí incluyo a los ucranianos, porque tienen más o menos la misma cultura, incluso estratégica. Ellos tienen la estrategia del salami. ¿Cuál es la estrategia del salami? Pones el salami en la mesa y te lo vas comiendo pedacito por pedacito y de repente te das cuenta que ya no existía. Entonces, cuando no logran que sus exigencias por completo sean consideradas, van por exigencias menores. Y esas exigencias menores después las renegocian para obtener algo mayor. Por ejemplo, bueno, ya que no puedo lograr que los rusos capitulen, entonces los ucranianos proponen un intercambio de prisioneros, todos por todos. Pequeño detalle, Ucrania tiene más o menos unos 1.200 prisioneros rusos en su poder, los rusos tienen unos 6.000 ucranianos en su poder. Entonces era una estrategia para que, pues bueno, hay un saldo favorable para los ucranianos.
en detrimento de los rusos. Los rusos lo saben, así que renegocian y por eso este intercambio de prisioneros se ha ralentizado tanto. ¿Cuál es entonces la otra trampa que hacen los rusos? Que un día se le aparecen en la frontera un camión ruso con 1.200 cuerpos de los 6.000 cuerpos que tienen, y los ucranianos no tienen la capacidad logística para gerenciarlo. Entonces, este tipo de intercambio de prisioneros no debe verse como que las tensiones están bajando, sino más bien como la evolución de la guerra a otro contexto. Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios, pues aquí también es la continuación de la guerra a través de la política. Ahora, en este escenario, Rusia ha adecuado su estructura social y su economía a la guerra. Se ha convertido en una economía bastante militarizada. ¿Y esta situación no consideras que sería un desincentivo para los rusos para llegar a un alto al fuego? ¿No consideras que es un obstáculo para lograr la paz? Al margen de los otros objetivos militares de los que ya hemos hablado, pero ¿no crees que esto se agrega a lo anterior? Sí, es un escenario muy parecido al que pasó en España después de la Reconquista, cuando tomaron Granada. Tenían toda esa maquinaria militar y no la podían detener. Algo que la gente no sabe es que la Reconquista iba a seguir hacia el Magreb, hacia lo que es Marruecos, Argelia. Iban a sacar de ahí a los musulmanes. La guerra no se iba a parar porque no podían parar toda esa maquinaria militar. Lo que pasa es que Colón llega a América, entonces la maquinaria la desvían. Lo mismo está pasando con los rusos. Una vez que se moviliza un país en torno a la guerra, es muy difícil paralizarlo. La única forma sería a través de unas concesiones económicas muy jugosas que le permita al ganador de la guerra redireccionar su economía a otra zona. Entonces, por eso, pues la única forma de parar esta guerra sería a través de esas concesiones económicas que ha querido vender Trump, pero que se ha topado con el rechazo por completo de los europeos. Y pues bueno, aquí es donde está el problema. Los rusos no pueden parar esta maquinaria de guerra si las relaciones económicas entre Rusia y Occidente siguen como van. César, vamos ahora a una pausa y regresamos con la posición de China ante este conflicto. Seguimos en Informe Extra analizando los últimos sucesos de la guerra de Ucrania acompañados por César Sabas. César, en el bloque anterior hablábamos pues de la militarización de la economía rusa, lo difícil que será a la larga poder detener pues su industria militar, algo que podría tener repercusiones y generar una herencia incluso después del mandato de Putin, ¿no? Algo que es sumamente preocupante para la estabilidad a nivel regional, incluso mundial. Y en este escenario entra un actor, siempre mencionas el escenario, el mundo actual tripolar, ¿no? Estados Unidos, Rusia y China. Y Rusia cada vez se ha ido volviendo más dependiente de China. El 30% de las exportaciones rusas se dirigen a China, no es el doble que en el 2021. Y por otra parte, China suministra el 40% de las importaciones en comparación con el 24% previo a la guerra. Además, Rusia estaría comerciando en yuanes, lo cual también implica pues la dependencia de China. ¿Hasta qué punto se ha profundizado o qué tanta influencia tiene hoy en día China teniendo presentes estos aspectos pues de sus relaciones? Sí, digamos, la influencia económica de China en Rusia se ha expandido a niveles espectaculares. Algo que era difícil de prever antes de la guerra en Ucrania. De hecho, los rusos tenían mucha reticencia al poder chino y a las relaciones económicas con China. Vale, digamos, señalar que el teléfono que utilizaba Sergei Lavrov, el que es canciller de Rusia, perdón, durante más de 20 años, era un iPhone, no utilizaba tecnología china. Eso ha venido cambiando después de la guerra en Ucrania. Eh, Básicamente los rusos se han visto obligados a aceptar tecnología china y a comerciar muchísimo más con los chinos porque, pues bueno, vino el caso de las sanciones. Pero siendo justos, también los chinos le han dado un buen trato a los rusos.
si bien su influencia ha crecido, los chinos no han buscado expandir esa influencia económica a una influencia política en lo que es, digamos, Rusia o inclusive la esfera de influencia rusa en Asia Central. Los chinos lo han respetado. Y hay algo que hay que tener en cuenta, digamos, el gasto militar chino, el rearme militar chino que los chinos están experimentando es netamente o fundamentalmente marítimo. No se van a utilizar barcos para invadir Rusia, ni para entrar a Kazajstán y sacar a los rusos de ahí. Los chinos se están concentrando en el mar. Entonces, desde ese punto de vista, no hay una contradicción, digamos, fuerte entre lo que es el poder chino y el poder ruso, porque ambos están mirando en direcciones opuestas. Y eso era lo que tenía que evitar Occidente antes de la guerra en Ucrania, porque es Occidente quien está presionando a los rusos por Europa y a los chinos por el Pacífico. Desde ese punto de vista, China y Rusia son dos potencias que se dan la espalda una a otra. Quiere decir que su frente y su proyección van en direcciones opuestas. Y si bien los rusos ahora son bastante dependientes de las importaciones chinas, si China entra en un conflicto con Occidente, con Estados Unidos en específico, Estados Unidos, digamos, cerraría los estrechos, por ejemplo, el estrecho de Malaca, Sí. que está entre Malasia e Indonesia, a las importaciones chinas. ¿De dónde vendrían las importaciones de materias primas de China? A través de Rusia, vía terrestre. Entonces, las relaciones entre China y Rusia, a pesar de que hay un informe que salió en el New York Times diciendo que los servicios de inteligencia rusos tienen profunda desconfianza en los chinos, yo sí creo que puede haber desconfianza porque las grandes potencias no confían plenamente entre sí. Las grandes potencias siempre buscan su propio interés. Pero también hay que tener en cuenta que este informe proviene de los mismos que quieren, digamos, separar a rusos y chinos. Ya lo intentaron acercándose a Rusia para que, digamos, se enemiste con China. Como no lo han logrado, ahora sale este informe Ahora, que sería para sembrar, digamos, discordia. duda en el campo chino. Sí. ¿Consideras que la guerra va a terminar pronto, pero con motivo no de una negociación y de una paz, sino con motivo de una victoria militar rusa en alrededor de 6 meses? Es bastante entusiasta, digamos, desde el punto de vista de poner fin a la guerra y desde el punto de vista de los rusos, digamos, ¿no? No, 6 meses y Ucrania se queda completamente sin apoyo y no es el caso. En caso de... Creo que sí, no, creo que Ucrania tiene, a pesar de que la guerra va mal para ellos, todavía tiene mucho material para resistir, para hacer una guerra defensiva. Así que es una guerra que va a durar muchísimo más, porque además los objetivos de Rusia son muy maximalistas. Así que estamos hablando de una guerra que puede durar varios años más. Es una guerra de supervivencia, como bien señalabas en el primer bloque. En este caso, digamos, al generar que la voluntad rusa de imponerse en este conflicto se haya consolidado aún más, los ucranianos ahora están no solamente luchando por recuperar territorios, ¿no? Y salir y no estar nuevamente en la esfera de influencia de Rusia, sino por sobrevivir como Estado y como nación. Sí, cometemos un error en decir, oh, pero es que mira, ya los rusos van 3 años. Si vemos en el caso de las guerras, 3 años no es mucho. Lo comparamos con términos latinoamericanos, guerras latinoamericanas, que es mucho, Claro. pero si hablamos de guerras de supervivencia, cuando dos civilizaciones chocan realmente y una va a avasallar a la otra, 3 años es solamente el inicio de todo. Y de hecho, cuando estudiamos literatura rusa, o sea, como ven los rusos la guerra, hablan cosas que pues te dejan frío. Te dicen, por ejemplo, mira, Ucrania tiene, antes de la guerra, tenía apenas un hijo por cada mujer, lo cual quiere decir que iban en un invierno demográfico casi a la extinción. Ahora con la guerra esto ha descendido 0,5. Si aguantamos 20 años en un país que pues prácticamente se va a extinguir, ellos pueden hablarte perfectamente que la guerra puede durar 20 años y que se vacíe Ucrania y después repoblarla. Es decir, eh, y bueno, y Ucrania todavía tiene jóvenes para seguir mandando al frente, a pesar de que, como digo, la guerra va en detrimento de ellos, todavía tienen capacidad bastante de pelear y de construir trincheras y de hacer resistencia, así que es una guerra que puede tomarse perfectamente 5 años más o hasta mucho más.
Además está el punto de que, como bien señalas, la falta de la diferencia en cantidad de tropas pues es determinante, porque termina siendo una sangría peor para los ucranianos. Y por otra parte, en el caso de Rusia se señala que la mayor parte de los reclutas no son de las ciudades más importantes de Rusia, sino del interior, de Siberia, lo que evita que haya una presión social concentrada en las grandes ciudades rusas, con manifestaciones que por otra parte el régimen de Putin sistemáticamente bloquea, porque no se ve, digamos, como en el caso de Occidente, digamos, se habla de partidos prorrusos, de políticos en contra de la guerra de Ucrania, no se ve lo mismo en el caso ruso. ¿Qué medidas toma Rusia, para ir terminando, en contra pues, de los disidentes y de los opositores a esta guerra que, en verdad, desde mi perspectiva, es una guerra de agresión? Esto también es muy interesante porque Rusia tiene dos tipos de tropas luchando en Ucrania, mientras que Ucrania tiene un solo tipo de tropas. Ucrania está luchando con lo mejor que tiene y ha hecho una movilización general, ha prohibido la salida de los jóvenes de Ucrania y los reclutas. Son jóvenes que iban a la universidad, actividades deportivas, lo que sea, y ahora están en la guerra. Rusia tiene a ambos, tanto su ejército profesional, pero también recluta mucho de lo peor de Rusia. Estamos hablando de expresidiarios, extranjeros ilegales que vienen de Turkmenistán, Kazajistán, todos esos países, que los agarran y le dan un contrato de trabajo para meterlos en el ejército y mandarlos a Ucrania. Generalmente esos son los prisioneros que tiene Ucrania. Ucrania tiene muy pocos paracaidistas élite o pilotos, mientras que Rusia tiene lo mejor de Ucrania cuando lo captura. Así que aquí ya hay una diferencia fundamental y eso influye en los cálculos rusos de continuar o no la guerra. Los rusos están calculando todo eso. Entonces estamos hablando de un país mucho más grande que Ucrania, mucho más poblado y que de paso recibe inmigrantes. Ucrania es un país más pequeño en una crisis demográfica peor y vamos, no les está llegando demasiados inmigrantes para ir al frente y mandarlos como carne de cañón. Así que aquí ya hay una diferencia. Yo también veo esta guerra como una especie de partido de fútbol en el cual hay un equipo que está atacando constantemente y bueno, no logra meter el gol, pero tiro de esquina, tiro del arco y le va dando y le dando y el otro tiene un gran portero, un portero fenomenal y se defiende como nunca, pero va a llegar un momento en que le meten el gol y le meten el segundo y ahí podría venir pues una baja de moral. El colapso, digamos. Que el equipo diga, el equipo dice, sí, bueno, ya estamos perdidos, ya no hay nada que hacer. Ahí podría venir el colapso. Y el colapso siempre se da en la guerra de forma abrupta, nunca se ve venir. O sea, yo, por ejemplo, te dije que la guerra podría durar 5 años más, pero el colapso podría venir dentro de un año. Eso no lo sabemos. No se sabe, efectivamente, pero bueno, también hay casos en los que las guerras se alargan y, digamos, tanto Estados Unidos como Rusia tuvieron su Afganistán y Vietnam. Pero, en fin, será un tema para conversar en otra oportunidad. César, como siempre, ha sido un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, Oscar. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.